El sol abrasador cubría la aldea con su manto implacable, rajando la tierra como si quisiera borrar toda esperanza de vida. Lucas, con la mirada perdida en el horizonte polvoriento, sentía el peso de su existencia como una carga insoportable. Cada amanecer le recordaba lo que había perdido, su familia, su hogar lleno de risas y la certeza de que el mañana traería algo mejor. Ahora solo quedaba la soledad, una compañera silenciosa que lo abrazaba sin tregua. Las cosechas se habían marchitado junto con sus ganas de seguir adelante. Los pocos aldeanos que aún quedaban hablaban en susurros de marcharse, de buscar tierras más fértiles, pero él no tenía a dónde ir. La tierra árida a su alrededor reflejaba su propio interior, seco, vacío, sin propósito. Fue en una de esas tardes interminables cuando la vio por primera vez. Una anciana de paso lento pero firme, envuelta en ropas desgastadas por los caminos, pero con una presencia que irradiaba algo diferente. No era como los viajeros cansados que solían pasar por la aldea buscando descanso. Sus ojos parecían haber visto mucho, pero en ellos no había agotamiento, sino una especie de luz serena. Lucas no tenía intención de hablar con ella, pero doña Clara, como luego se presentó, se acercó sin vacilación. Observó su rostro marcado por la tristeza y, en lugar de palabras de consuelo vacías, le ofreció una historia. Hubo una vez una rosa que nació en medio del desierto, comenzó. Lucas, sin darse cuenta, se encontró escuchando, atrapado por la voz pausada de la anciana. Lucas no entendía por qué escuchaba con tanta atención aquella historia, pero algo en su interior se removió al oírla. Doña Clara le habló de una rosa que, contra toda lógica, floreció en un terreno estéril, donde ninguna otra planta había logrado sobrevivir. No tenía agua, ni sombra, ni condiciones favorables, pero aún así abrió sus pétalos al mundo. No sabía que era imposible, concluyó la anciana con una sonrisa enigmática. Antes de partir, sacó una pequeña semilla de su bolsa y la puso en la mano de Lucas. No es la semilla lo que importa, sino lo que decidas hacer con ella, le dijo. Luego se marchó, dejándolo con ese diminuto objeto en su palma, como si pesara tanto como su destino entero. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Sostuvo la semilla entre los dedos, sintiendo su superficie áspera, preguntándose qué sentido tenía aquel gesto. Pero algo en la historia lo inquietaba. Se preguntó si acaso la vida aún tenía algo que ofrecerle, si la desesperanza en la que vivía era tan definitiva como creía. Fue entonces cuando una idea se instaló en su mente. Si una rosa podía florecer en el desierto, ¿por qué no podía él encontrar una manera de devolverle la vida a su tierra? No tenía certeza de nada, pero esa duda lo hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Un atisbo de esperanza. Al día siguiente, con el alba tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Lucas tomó una pala y se dirigió al centro de su terreno. La tierra estaba seca y dura, pero él cavó con una determinación que sorprendió incluso a los pocos aldeanos que aún quedaban. Algunos lo miraron con incredulidad, otros con lástima. Nadie creía que encontraría agua allí. «Es una locura», murmuraban. Pero Lucas, por primera vez en mucho tiempo, no escuchó las voces de la desesperanza. Cada golpe contra el suelo era una afirmación silenciosa de que no se rendiría sin luchar. Los días pasaron, y con ellos el cansancio se acumulaba en su cuerpo. Sus manos estaban llenas de ampollas, sus músculos dolían, y el calor sofocante lo hacía sentir que en cualquier momento se desplomaría. Hubo momentos en los que pensó en abandonar, en aceptar que su destino era marcharse como los demás. Pero entonces, justo cuando las dudas amenazaban con ganarle, algo llamó su atención. Un pequeño pájaro se posó cerca del pozo inacabado, cantando con una dulzura inesperada. Lucas se quedó mirándolo, sintiendo que aquel simple gesto era una señal. Se limpió el sudor de la frente y siguió cavando.
Cada día que pasaba, la tarea se volvía más difícil. El suelo parecía no tener fin, como si la tierra se burlara de sus esfuerzos. A veces, su pala chocaba contra piedras ocultas y tenía que sacarlas con las manos desnudas, sintiendo la dureza en sus dedos heridos. El cansancio le nublaba la vista y el hambre le hacía temblar las piernas, pero algo dentro de él le impedía detenerse. Cavaba hasta que el sol se escondía y, aún en la oscuridad, se quedaba contemplando el agujero creciente, preguntándose si alguna vez llegaría al final. La duda lo asaltaba en las noches, cuando el silencio era su único compañero. Estaba aferrándose a una ilusión. Una mañana, después de otra noche inquieta, Lucas se despertó con la firme decisión de dar un último esfuerzo. Si ese día no encontraba nada, aceptaría que había fallado. Se levantó temprano, tomó la pala con manos temblorosas y comenzó a excavar. El aire caliente presionaba sobre sus hombros como un peso invisible. Cada golpe contra la tierra era más débil que el anterior. Su cuerpo clamaba por descanso, pero él siguió adelante. Entonces, cuando el sol estaba en su punto más alto, ocurrió. La pala golpeó algo diferente. No era una roca, ni raíces secas. Era un sonido hueco, distinto. Su corazón se aceleró. Cavó con más fuerza, olvidando el dolor, hasta que sintió la humedad en sus dedos. No podía creerlo. Bajó la cabeza y vio cómo el suelo comenzaba a oscurecerse lentamente, el polvo seco convirtiéndose en barro entre sus manos. Unas gotas de agua brotaron, tímidas al principio, pero luego con más fuerza. Lucas cayó de rodillas, sintiendo el agua fría en su piel caliente y sudorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Soltó una risa entrecortada, incrédulo ante lo que veía. No era un milagro inexplicable, era el fruto de su esfuerzo, de cada día de lucha contra la desesperanza. El agua estaba ahí, siempre había estado ahí, esperando a que alguien creyera lo suficiente para encontrarla. El sonido del agua atrajo la atención de los aldeanos. Uno a uno se acercaron al pozo improvisado, observando con asombro lo que había logrado. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente miraban a Lucas con una mezcla de admiración y desconcierto. Nadie había creído que fuera posible, ni siquiera él mismo en algunos momentos. Pero ahí estaba, una corriente de agua clara brotando de la tierra seca, como si la vida hubiera estado esperando la oportunidad de regresar. En ese instante, Lucas entendió que no solo había encontrado agua, había encontrado algo más valioso, la certeza de que la esperanza, cuando se alimenta con esfuerzo y determinación, siempre da frutos. El descubrimiento del agua fue solo el comienzo. Con una mezcla de emoción y urgencia, Lucas comenzó a cavar con más cuidado para ampliar el pozo. Los aldeanos, que hasta ese momento habían sido solo espectadores, empezaron a acercarse poco a poco, primero con curiosidad y luego con una chispa de entusiasmo en los ojos. Un hombre mayor trajo un balde, una mujer llegó con cántaros vacíos, y antes de que Lucas pudiera asimilarlo, todos estaban trabajando juntos. Era como si el agua no solo hubiera brotado de la tierra, sino también de sus corazones, despertando algo que habían olvidado, la esperanza compartida. El pozo creció rápido con el esfuerzo de todos. En cuestión de días, los aldeanos comenzaron a regar pequeños huertos improvisados y a recuperar sus tierras abandonadas. El polvo que antes cubría la aldea comenzó a mezclarse con el aroma fresco de la tierra mojada. Lucas, exhausto pero con una nueva energía, sintió algo en su interior que no había sentido en años: pertenencia. Por primera vez desde la tragedia que había arrebatado a su familia, no se sentía solo. No había traído a nadie de regreso, pero había encontrado un propósito, algo más grande que su propio dolor. Las noticias del pozo se extendieron rápidamente.
Personas que antes habían partido en busca de un mejor destino comenzaron a regresar poco a poco. La aldea, que parecía condenada a desaparecer, recobraba su vitalidad con cada nuevo brote que emergía del suelo. Lucas se sorprendía al ver niños correr descalzos por las calles de tierra, escuchar las risas que creía perdidas para siempre. Nunca se había visto a sí mismo como alguien especial, pero ahora todos lo llamaban el hombre del pozo, una figura de respeto y gratitud. No era solo por el agua, sino por la fe que había devuelto a todos, incluso sin proponérselo. Pero en medio de la alegría y la reconstrucción, Lucas no olvidó la razón por la que había comenzado todo. Una tarde, mientras contemplaba el reflejo del cielo en la superficie del pozo, sacó del bolsillo la pequeña semilla que doña Clara le había dado. La había llevado consigo todo ese tiempo, sin saber realmente por qué. Ahora entendía que no era solo un gesto simbólico. Con cuidado buscó un rincón húmedo cerca del pozo y con las manos aún llenas de tierra la plantó en el suelo fértil. No sabía si crecería, pero al igual que con el agua, estaba dispuesto a esperar. El tiempo pasó y la aldea floreció con una fuerza que nadie habría imaginado. Donde antes solo había tierra seca y abandono, ahora crecían huertos verdes y campos dorados con el sol. Las casas que habían quedado en ruinas fueron reconstruidas. Las familias que se habían marchado volvieron con nuevas esperanzas y las noches dejaron de ser silenciosas. Lucas observaba todo con una sensación extraña en el pecho. Había pasado tanto tiempo creyendo que su vida estaba destinada a la soledad y al sufrimiento, que le costaba aceptar que ahora era parte de algo hermoso. No era un sueño, era real. Sin embargo, no todo en su interior había sanado. Algunas noches, cuando el bullicio de la aldea se apagaba, volvía a sentir el vacío de la ausencia. Se sentaba al borde del pozo, sumergido en pensamientos que lo llevaban al pasado. Recordaba a su familia, sus risas alrededor de la mesa, el sonido de sus voces llamándolo por su nombre. Se preguntaba si estarían orgullosos de él, si desde algún lugar podían ver lo que había logrado, y aunque el dolor aún estaba allí, algo dentro de él había cambiado. No era el mismo joven quebrado que había conocido a doña Clara. Había aprendido que el amor de quienes se van nunca desaparece, sino que se transforma en la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Un día, mientras trabajaba en el campo, alguien pronunció su nombre. Al darse la vuelta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Doña Clara estaba allí, con la misma mirada tranquila y la sonrisa apacible de aquel día. No parecía sorprendida por los cambios en la aldea, como si ya supiera lo que había ocurrido. Lucas se acercó a ella sin saber qué decir. Había tantas cosas que quería contarle, pero la anciana no esperó explicaciones. Solo observó el pozo, las casas, los rostros felices de los aldeanos y asintió con satisfacción. «Así es como debe ser», dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Lucas sintió un nudo en la garganta. Sin saber por qué, le mostró el lugar donde había plantado la semilla. Para su sorpresa, un pequeño brote había emergido de la tierra. No era más que una frágil ramita con unas pocas hojas, pero estaba viva. Doña Clara se agachó con dificultad, rozando el tallo con los dedos. No sabía que era imposible. Susurró con una leve sonrisa, repitiendo las mismas palabras que le había dicho el día en que lo conoció. Lucas sintió un escalofrío al recordarlas. Miró el brote y luego el pozo, dándose cuenta de que todo lo que había cambiado en su vida había comenzado con una simple historia y una semilla. Por un momento, Lucas no supo qué decir. Miró a la anciana con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Cómo había sabido que él no se rendiría? ¿Cómo pudo ver en sus ojos lo que ni él mismo había reconocido en su interior? Doña Clara solo sonrió, como si esas preguntas no necesitaran respuesta.
Se quedó en la aldea por unos días, observando todo con calma, escuchando a la gente contar la historia del joven que encontró agua en la tierra seca. Pero ella no lo llamaba el hombre del pozo, como los demás. Para ella, Lucas siempre fue el que creyó. Una tarde, mientras compartían una taza de té bajo la sombra de un árbol recién plantado, la anciana le habló con serenidad. El agua que encontraste no solo trajo vida a la aldea, sino a ti mismo. Antes estabas seco por dentro, Lucas, pero ahora has aprendido que la vida sigue incluso después de la pérdida. Sus palabras lo hicieron reflexionar. Durante mucho tiempo, había pensado que su historia estaba marcada por la tragedia, que su destino era vivir con la sombra del dolor. Pero ahora entendía que la vida no se detenía. Sí, había perdido mucho, pero también había encontrado un propósito, una razón para seguir adelante. El día en que doña Clara partió, Lucas sintió un vacío inesperado. La anciana se despidió con la misma calma con la que había llegado, como si simplemente supiera que su tiempo allí había terminado. «No olvides regar lo que plantaste», fue lo último que le dijo antes de alejarse por el camino polvoriento. Lucas la vio desaparecer en la distancia y sintió que algo en su interior se cerraba y se abría al mismo tiempo. No sabía si volvería a verla, pero su presencia, sus palabras y su historia se quedarían con él para siempre. Los meses pasaron y el pequeño brote que Lucas había plantado siguió creciendo. Día tras día, bajo el mismo sol que antes había parecido implacable, aquel tallo frágil se convirtió en un arbusto fuerte y luego en un rosal. Nadie en la aldea recordaba haber visto una rosa crecer allí antes, pero un día, sin previo aviso, apareció el primer capullo. Lucas se arrodilló ante la planta sintiendo un nudo en la garganta cuando los pétalos comenzaron a abrirse. Era de un rojo intenso, vibrante, como si quisiera desafiar todo lo que alguna vez se creyó imposible. Lucas tocó con cuidado los pétalos suaves de la rosa, como si temiera que al hacerlo se desvaneciera en el aire. Pero estaba allí, viva, real. Recordó la historia de doña Clara sobre la rosa en el desierto y entendió su verdadero significado. No se trataba solo de una flor creciendo en un lugar improbable. Se trataba de la vida abriéndose camino donde nadie lo esperaba, de la persistencia, del coraje de seguir adelante cuando todo parece perdido. Se trataba de él mismo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin darse cuenta, se había convertido en la prueba viviente de aquella historia. Los aldeanos también vieron la rosa y quedaron maravillados. Para ellos, era un símbolo de lo que Lucas había logrado, de cómo había devuelto la esperanza a todos. Así como él encontró agua donde no había nada, esta rosa encontró la forma de florecer, decían. La historia del pozo y la rosa se convirtió en parte de la identidad del pueblo. Ya no era solo un testimonio de resiliencia, sino un recordatorio de que la vida siempre puede sorprendernos. La rosa se convirtió en un punto de referencia en la aldea. Con el tiempo, más flores comenzaron a crecer a su alrededor, como si la naturaleza misma respondiera al esfuerzo de Lucas. Una mañana, mientras regaba la planta, un grupo de viajeros llegó a la aldea. Habían oído hablar del joven que cavó hasta encontrar agua y querían conocerlo. Lucas se sintió extraño al ver cómo lo miraban con admiración. Él nunca había buscado ser un ejemplo para nadie, solo había seguido su instinto, su necesidad de aferrarse a algo en medio de la desesperación. Pero al escuchar a aquellos desconocidos decirle que su historia los inspiraba, entendió que lo que había hecho trascendía más allá de él. No era solo su victoria, era la prueba de que todos podían encontrar su propia agua, su propia rosa, si no dejaban de buscar. Los días pasaron y más personas llegaban a la aldea. Algunos venían en busca de trabajo, otros con la esperanza de comenzar de nuevo. Lo que antes era un pueblo al borde del olvido
se había transformado en un lugar de renacimiento. Lucas caminaba por las calles con la satisfacción silenciosa de ver cómo todo florecía a su alrededor. Pero en su interior sabía que lo más importante no era la tierra fértil, ni el pozo, ni siquiera la rosa. Lo más valioso que había encontrado era la certeza de que siempre hay algo más allá del dolor, una razón para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Con el paso del tiempo, la historia de Lucas dejó de ser solo un relato dentro de la aldea y comenzó a viajar más allá de las montañas que los rodeaban. Personas de otros pueblos llegaban con la intención de verlo, de escuchar de su propia voz cómo había logrado lo imposible. Algunos venían buscando consuelo, otros inspiración. Lucas nunca se acostumbró del todo a esa atención, pero entendió que su testimonio tenía un propósito. No se trataba solo de agua o de flores en el desierto, sino de demostrar que la voluntad humana, guiada por la esperanza, podía cambiar destinos enteros. Un día, mientras observaba a un grupo de niños jugar cerca del pozo, se dio cuenta de algo. Todo lo que había construido, todo lo que la aldea había recuperado, no se trataba solo del esfuerzo físico. Había sido una transformación desde adentro, un cambio profundo en la manera en que todos veían su propia realidad. Antes, la sequía y el abandono los habían condenado a la resignación, pero ahora sabían que la esperanza no era solo una ilusión. La vida siempre encuentra un camino, incluso en los terrenos más áridos. Y eso era lo que realmente había cambiado en la aldea. La gente ya no se rendía ante la adversidad. Una tarde, mientras trabajaba en su huerto, encontró un objeto en su bolsillo que había olvidado por completo. Era la pequeña bolsa de tela en la que doña Clara le había dado la semilla. La sostuvo en sus manos por un momento, sintiendo una extraña nostalgia. Había pasado tanto desde aquel día y, sin embargo, la imagen de la anciana seguía tan nítida en su mente como si acabara de irse. Se preguntó dónde estaría, si algún día volvería a verla. Pero entonces comprendió que, de alguna manera, ella nunca se había ido del todo. Su enseñanza, sus palabras, habían echado raíces en su vida, del mismo modo que la rosa había echado raíces en la tierra. Con una sonrisa serena, Lucas se levantó y caminó hasta el pozo. Se agachó y pasó la mano por la superficie del agua, viendo su reflejo distorsionado en las ondas que se formaban. Por primera vez en años, se vio a sí mismo no como el joven que perdió todo, sino como alguien que había aprendido a reconstruirse desde el vacío. Había encontrado algo más fuerte que el dolor, algo que ni el tiempo ni la tragedia podían arrebatarle. Se quedó ahí un momento, respirando hondo, sintiendo el viento fresco en su rostro. El pasado ya no era una carga, era parte de su historia, pero no definía su futuro. Al caer la noche, Lucas se sentó junto al pozo, contemplando el cielo estrellado. Pensó en todo lo que había vivido, en los días de desesperanza en los que creyó que nada volvería a tener sentido. Recordó las lágrimas que derramó en la soledad y el dolor que casi lo hizo rendirse. Pero también recordó cada golpe de la pala contra la tierra, cada día en el que, a pesar de todo, decidió seguir. Se dio cuenta de que el milagro no había sido encontrar agua. El verdadero milagro había sido no rendirse cuando todo parecía perdido. A la mañana siguiente se despertó con una sensación de paz que nunca antes había sentido. Caminó por la aldea, viendo los campos verdes, los niños corriendo, la gente trabajando con sonrisas en los rostros. Era difícil creer que aquel mismo lugar había sido un pueblo fantasma hacía solo unos años. La transformación era innegable, pero lo que más le conmovía era saber que no había sido obra del destino ni de la suerte. Había sido el resultado de la fe y del esfuerzo, de la decisión de no aceptar el abandono como una sentencia definitiva. Un día, mientras trabajaba en la tierra, un niño pequeño se le acercó y le señaló la rosa que había crecido junto al pozo.
Mamá dice que creció porque tú creíste que podía hacerlo, le dijo con inocencia. Lucas lo miró y sonrió. No le respondió de inmediato. Solo se acercó a la planta y pasó la mano por sus pétalos suaves, sintiendo su fragilidad y su fuerza al mismo tiempo. No es que yo creyera, dijo finalmente. Es que nunca dejé de intentarlo. El niño asintió como si entendiera y luego corrió de vuelta con los demás. Lucas se quedó allí, observando el paisaje que lo rodeaba, sintiendo el aire fresco llenarle los pulmones. La vida siempre había estado ahí, esperando el momento de volver a florecer. Y él, sin darse cuenta, se había convertido en parte de ese renacimiento. Ya no era el hombre que había vivido en la sombra del dolor. Ahora era alguien que había aprendido a mirar más allá de la tristeza y a construir con sus propias manos lo que parecía imposible. Y así, como la rosa en el desierto, Lucas siguió creciendo, sin miedo, sin mirar atrás, sabiendo que la esperanza siempre encuentra un camino.